Hola, amantes de las series turcas. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde la pasión por las historias que nos llegan desde Turquía se vive a flor de piel. Hoy prepárense para un viaje emocional, un recorrido por los laberintos del amor, la intriga y las lágrimas que se esconden tras las cámaras, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones que a veces traspasan la pantalla. Y no se preocupen, que no estarán solos en este recorrido, juntos exploraremos cada detalle, cada mirada, cada suspiro que ha hecho vibrar nuestros corazones. Si son nuevos por aquí, les invito a unirse a esta gran familia de apasionados por las telenovelas turcas, suscribiéndose y activando la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras seriefilas. Y si ya son parte de esta comunidad, mil gracias por su apoyo. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro los tiene al filo del asiento: amores que se encienden y se apagan, reencuentros que reviven llamas y crisis que nos hacen cuestionar todo. Así que acomódense, porque hoy vamos a destapar los secretos y las emociones más intensas de nuestras parejas de ficción favoritas. Empecemos. Y para comenzar este viaje de emociones, vamos a hablar de un fenómeno que ha conquistado corazones a nivel mundial: la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, la historia que se gestó entre Eda y Serkan, los protagonistas de Love is in the Air, o como se conoció en Latinoamérica, Senkalkam. Esta serie, que es una comedia romántica en esencia, nos regaló una química innegable entre sus protagonistas, una química que trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real que todos, absolutamente todos, seguimos con el corazón en un puño. Senkalkam nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven y talentosa florista que sueña con ir a Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que por esas cosas del destino, entran en un juego de apariencias que termina transformándose en un amor verdadero. La serie nos dio momentos de pura comedia, escenas románticas que nos hacían suspirar y un desarrollo de personajes que nos atrapó desde el primer momento. Pero más allá de la ficción, lo que realmente encendió las alarmas fue la conexión palpable entre Hande y Kerem, una conexión que los llevó a protagonizar portadas de revistas y acaparar titulares en todo el mundo. Todos éramos testigos de cómo ese amor de mentira se transformaba en una realidad, una historia de cuento de hadas que todos queríamos ver llegar hasta el final. La magia de Senkalkam no solo residía en su guión y en sus paisajes de ensueño, sino también en esa energía especial que emanaba de sus protagonistas. Y esa misma energía, después de la serie, se convirtió en un torbellino de emociones y especulaciones. La relación se confirmó, vivimos con ellos sus viajes, sus momentos de ternura y sus demostraciones de cariño. Pero como en toda historia, la realidad a veces es cruel. La noticia de su ruptura sacudió a los fans y dejó un vacío en el corazón de quienes creyeron en ese amor de telenovela. Y ahí, tras la confirmación de la separación, comenzaron los rumores, las especulaciones sobre los motivos, los dimes y diretes en las redes sociales. Y ahí es donde comenzamos a ver esas lágrimas secretas, esos silencios que hablaban más que mil palabras, esa sensación de que había algo más, un capítulo sin cerrar. Los fans incansables siguen buscando pistas, gestos, miradas que indiquen una posible reconciliación, una segunda oportunidad para ese amor que todos soñamos que fuera eterno. El eco de Senkalkam aún resuena en el corazón de los espectadores, y la historia de Hande y Kerem sigue siendo un tema de conversación, un ejemplo de cómo la ficción y la realidad, a veces, se entrelazan de manera inesperada. Pero no nos quedemos solo en la historia de Hande y Kerem, porque las series turcas están llenas de parejas que nos han hecho sufrir, suspirar y hasta derramar alguna que otra lágrima. Ahora, vamos a adentrarnos en el mundo de Aşk Memnu, una serie que se emitió originalmente hace ya algunos años, pero cuyo impacto sigue siendo tan fuerte que aún hoy es recordada y analizada con detenimiento. Esta serie, que se enmarca dentro del género dramático y romántico, nos presenta una trama intrincada y llena de secretos, un triángulo amoroso que explora los límites de la pasión y la traición. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado, con el único fin de escapar de su madre y de la precaria situación económica que enfrenta su familia. Sin embargo, en la mansión de Adnan Bey, Biter encuentra a Belul Aznedar, el sobrino atractivo y seductor de su marido. La química entre ellos es instantánea, una atracción prohibida que desata una tormenta de pasiones y conflictos. Los actores principales, Beren Saat como Biter, Van Tattu como Belul, y Selçuk Yöntem como Adnan Bey, llevaron esta historia a la pantalla con una intensidad desgarradora.
Sus interpretaciones fueron magistrales, logrando que el público se involucrara de lleno en las vidas de estos personajes, sufriendo sus desdichas, sintiendo su dolor y cuestionando sus decisiones. Aşk Memnu es un drama que explora la complejidad de las relaciones humanas, los deseos prohibidos, la ambición y las consecuencias de las malas decisiones. La serie nos muestra cómo la pasión desenfrenada puede llevar a la autodestrucción y a la tragedia, dejando a su paso un reguero de dolor y sufrimiento. La intensidad de los sentimientos de Bihter y Behlul, sus encuentros secretos, sus miradas cargadas de deseo y culpa, hicieron de esta serie un verdadero fenómeno televisivo. La historia de Aşk Memnu nos recuerda que no todas las historias de amor tienen un final feliz, y que a veces el camino del corazón puede llevarnos por senderos oscuros y peligrosos. Y aunque han pasado años desde su emisión, Aşk Memnu sigue siendo un ejemplo de cómo las telenovelas turcas son capaces de abordar temas complejos y generar intensas emociones en el público. Es una historia que sigue vigente, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestros actos. Y hablando de dramas que nos han dejado sin aliento, no podemos dejar de mencionar otra joya de las series turcas, Kara Sevda. Esta serie, que en español se traduce como Amor Eterno, es un drama romántico que nos sumerge en una historia de amor imposible, una trama llena de giros inesperados y emociones intensas. La serie cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase media que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una joven de familia adinerada. Su amor es puro e incondicional, pero las diferencias sociales y los obstáculos que les impone la vida, los obligan a separarse. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, vuelve a unirlos años después, cuando Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso hombre de negocios. La química entre Burak Özçivit, quien interpreta a Kemal, y Neslihan Atagül, quien da vida a Nihan, es innegable. Su conexión en pantalla es palpable, transmitiendo al público la intensidad de su amor, su sufrimiento y su desesperación. La serie explora temas como la lucha de clases, la lealtad, la traición y el poder del amor en medio de la adversidad. Kara Sevda es un drama que nos muestra cómo el amor puede ser al mismo tiempo una fuente de alegría y de dolor, una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo pero también de causar un sufrimiento profundo. La trama de la serie está llena de momentos de tensión, de giros inesperados y de escenas desgarradoras. Los personajes de Kara Sevda son complejos y están llenos de matices, lo que hace que el público se involucre emocionalmente en sus historias. La serie no solo nos muestra el romance entre Kemal y Nihan, sino también las relaciones familiares, las amistades y las rivalidades que surgen en este mundo de ambición y poder. Y como toda buena telenovela turca, Kara Sevda no escatima en escenas románticas, pero también nos ofrece momentos de intriga y de acción que mantienen al espectador al filo del asiento. El final de la serie, como no podía ser de otra manera, es un final agridulce que nos deja pensando y reflexionando sobre el verdadero significado del amor eterno. Ahora, vamos a cambiar un poco de tercio y a adentrarnos en una historia que, aunque también tiene su cuota de drama, se caracteriza por su toque de comedia y su romanticismo, Erkenci Kuş, que en español conocimos como Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven de espíritu libre que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y sueña con convertirse en escritora. La vida de Sanem cambia por completo cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Candivit, un fotógrafo aventurero y atractivo que la enamora desde el primer instante. La química entre Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, y Can Yaman, quien da vida a Can, es explosiva. Su relación en pantalla está llena de momentos divertidos, escenas románticas y diálogos ingeniosos que hacen que el público se enamore de ellos. Erkenci Kuş es una serie que nos muestra cómo el amor puede surgir de manera inesperada, en el lugar menos pensado y con la persona que menos nos imaginábamos. La historia de Sanem y Can es un viaje lleno de altibajos, de encuentros y desencuentros, de malentendidos y reconciliaciones, pero siempre con un toque de humor y ternura. La serie nos muestra la importancia de ser uno mismo, de perseguir nuestros sueños y de luchar por el amor verdadero. Además, Erkenci Kuş destaca por sus paisajes espectaculares, sus vestuarios coloridos y su banda sonora pegadiza que hacen que la experiencia de ver la serie sea aún más placentera. Y al igual que en el caso de Hande y Kerem, la química entre Demet y Can trascendió la pantalla, lo que desató una ola de rumores sobre una posible relación entre ellos. La magia de Erkenci Kuş reside en su capacidad de hacernos reír, soñar y creer en el amor, convirtiéndose en una de las series turcas más queridas por el público.
Y para cerrar este recorrido por las relaciones más intensas de las series turcas, vamos a hablar de Kukur, una serie que, aunque no se centra específicamente en una historia de amor romántico, nos presenta relaciones complejas y conflictivas que merecen ser analizadas. Kukur es una serie de acción y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por una familia mafiosa. La historia gira en torno a Yamak Koval, un joven que se ve obligado a regresar a su hogar para proteger a su familia y a su barrio de las amenazas externas. La serie está llena de acción, violencia, intriga y traiciones. Los personajes de Kukur son complejos y están llenos de matices, lo que hace que el público se involucre emocionalmente en sus historias. Las relaciones familiares, las amistades y las rivalidades son elementos clave en la trama. Aunque el romance no es el tema principal de la serie, sí vemos relaciones amorosas marcadas por la lealtad, el sacrificio y el dolor. La serie nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza motivadora en medio de la oscuridad y el caos. Kukur es una serie que no teme abordar temas difíciles y controvertidos, como la violencia, la corrupción y la lucha por el poder. La serie se ha ganado el corazón de millones de espectadores gracias a su ritmo trepidante, su guión ingenioso y sus actuaciones magistrales. Kukur es una serie que nos recuerda que la vida no siempre es un cuento de hadas y que a veces tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para proteger a quienes amamos. Y aunque no sea una serie romántica en el sentido tradicional, sus relaciones intensas y complejas nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor y los lazos que nos unen a los demás. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por algunas de las relaciones más intensas de las series turcas. Hemos visto cómo el amor puede surgir de manera inesperada, cómo la pasión puede llevar a la tragedia, cómo el dolor puede fortalecernos y cómo la lealtad y el sacrificio son valores fundamentales en las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional y que se hayan sumergido en las historias de estos personajes que nos han hecho reír, llorar y soñar. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha impactado más? ¿Qué pareja les ha robado el corazón? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y compartirlas con todos ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Gracias por acompañarme en esta aventura seriéfila y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.